hablar acerca de la revelación de Dios en la palabra encarnada. Les voy a decir que la palabra teofanía is any manifestation of God to human beings. es cualquier manifestación de Dios a los seres humanos. So that the pillar of cloud and the pillar of fire in Exodus is a theophany. Así es que la columna de nube y la columna de fuego en Éxodo es una teofanía. The burning bush is a theophany. La zarza ardiente es una teofanía. In Genesis 15, when God establishes the covenant with Abraham, En Génesis 15, cuando Dios establece el pacto con Abraham, we read that Abraham divided the animals into two rows. vemos que Abraham divide los animales en dos And columnas then it says that a smoking fire pot went between the animals. y dice que un fuego pasó sobre o en medio de los animales. That is certainly a theophany, Eso ciertamente es una teofanía, as it represents to us como nos representa a nosotros, how a maker of a covenant, a king who made a covenant with his people, como un rey que hacía un pacto con su pueblo, would take animals and cut them in two like this, tomaba animales y los partía en dos así, and the king would walk between the animals to say to his covenant partner, y el rey pasaba entre medio de los animales para decirle a su compañero de pacto: if I break the covenant I'm making with you, may I be cut in two, divided in the same way these animals are. si yo rompo el pacto que he hecho contigo, yo debería ser también partido en dos como he partido esos animales. So that the smoking fire pot, as it were, Así es que este fuego, como era, I have kind of an idea of like a floating charcoal grill. me imagino como un Was a picture of God as king saying, I'm doing the same thing as an earthly king would do when he made a covenant. una parrilla pasando en medio, dice: yo haría lo mismo que haciendo ese pacto con mis criaturas. And so that's a theophany. Así es que esa es una teofanía que vemos. Cristo, Jesus, Jesús, the second person of the Trinity, come in human form, la segunda persona de la Trinidad que ha venido en forma humana, is the climactic theophany that we have seen. es la teofanía suprema que hemos visto. He is the messenger, Él es el mensajero, the glory and image. la gloria y la imagen, He is the Word es la palabra and the Son of God. y el Hijo de Dios. What the written Word and the acts of God could not fully display, Lo que la palabra escrita de Dios y los actos de Dios no podrían demostrar or even adequately display, o mostrar de manera adecuada, is the heart of God toward His sinful people. es el corazón de Dios hacia las personas pecadoras. This He was able to do through the incarnation of the second person of the Trinity, Esto Él lo pudo hacer a través de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, His beloved Son. su Hijo amado. All that Jesus did on earth from birth through ascension Todo lo que Jesús hizo en la tierra desde el nacimiento hasta la ascensión is meant to display in vibrant color the heart of God's love. Tiene el propósito de demostrar a todo color el corazón de Dios en la redención. Is it too much to say that even divine speech is limited in its vocabulary or clarity? Es mucho decir que aún el lenguaje divine, Divine speech. que el lenguaje divino está limitado en lo que puede transmitir. If it is, Y si lo está, then at least we can agree that divine language cannot be reduced enough podríamos decir que aún el lenguaje divino no se puede reducir tanto for accurate human understanding. para que el humano no lo entienda. Certainly, human ability to comprehend the concept Ciertamente la habilidad humana para entender el concepto of such indescribable love is profoundly limited. de tan indescriptible amor es profundamente limitada. What words could not express Lo que las palabras no podrían expresar are expressed in the life, death, and resurrection of Jesus Christ. son las palabras han sido expresados en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
In addition, specific revelation and specific words En adición, hay palabras específicas are necessary to call the rebel heart to repentance. son necesarias para llamar al corazón rebelde al arrepentimiento. Even the crucifixion, Aún la crucifixión, showing an innocent victim in the throes of death, mostrando una víctima inocente a vista de la muerte, and then final death, y luego una muerte final, without words of explanation, can only leave the most engaged observer sin palabras de explicación pueden dejar al observador más conectado, with emotions of pity or wonder, con emociones de lástima o de asombro, but not repentance. pero no con arrepentimiento. I don't know, did you see the movie, the Mel Gibson movie about Jesus? No sé si vieron la película de Mel Gibson acerca de Jesús. There has probably never been another portrayal, visual portrayal of the suffering of Christ to equal that. No ha habido otra muestra, otra manera de manifestar el sufrimiento de Cristo como esa película. When we left the theater, we were horrified. Cuando abandonamos el cine nos quedamos horrificados. We were crushed by the cruelty of man against Jesus. Fuimos aplastados por la crueldad humana contra Jesús. We knew that that cruelty was a representation of the wrath of God for our sin. Sabíamos que esa crueldad humana fue la representación de la ira de Dios en contra de nuestros pecados. We knew that that was a picture of great gift to us, Sabíamos que esa era una imagen, un gran regalo hacia nosotros, but only because we had words to explain it to us in the Scripture. pero solamente porque teníamos palabras para describirlas a nosotros a través de la Escritura. Mel Gibson did not leave us with a call to repentance. Mel Gibson no nos dejó con un llamado al arrepentimiento, He did not leave us with a sense of hope. no nos dejó con un sentimiento de esperanza, He did not leave us with a sense of thanksgiving, no nos dejó con un sentimiento de agradecimiento, only with pity and sorrow for Jesus. solamente con lástima y dolor por Jesús. And this is the limitation of visual. Y esto es la limitación de lo visual. It takes words to tell us why the suffering was there. Necesitamos palabras para entender el por qué el sufrimiento estaba ahí. But it is in the coming of Jesus that we see the heart of God's love Pero es en la venida de Jesucristo que vemos el amor de Dios, explained in the verse that tells us that God so loved the world explicado en el verso donde dice que porque de tal manera Dios amó al mundo, that he gave his only son que dio su único hijo in that horrific event, en ese evento horrífico. so that, and here's where Mel Gibson lost it, ¿Y para qué? Y eso es lo que Mel Gibson no incluyó. whoever believes on him may have eternal life. Todo el que crea tenga vida eterna. That was never in the movie. Eso nunca estuvo en la película. And frankly, that is never on a crucifix. Y francamente eso nunca está en el crucifijo. That is never in a statue of the Pieta with the crushed body of Jesus in the arms of Mary. Nunca está eso en una imagen de Dios, de Jesús, estando en los brazos de María. It is never in the parades on Good Friday where someone carries the cross through the towns. Nunca miramos eso en las procesiones que hay en el Viernes Santo. All that does is evoke pity. Todo lo que eso hace es nos recuerda o evoca en nosotros lástima. But Christ came to show us hope, Pero Cristo vino para mostrarnos esperanza. and his words explain the action. Y su palabra explica la acción. So this is why we need words. Así es que por eso necesitamos palabras. Words that explain and invite. Palabras que expliquen y que inviten. It was very, very interesting to me when I was taking a class on worship in seminary. Fue muy interesante para mí cuando estaba tomando una clase de adoración en el seminario. That my professor told us that the sacraments must always have words. Que el profesor nos dijo que los sacramentos siempre deben tener palabras. You cannot just present the elements of the Lord's Supper No without words. solamente puedes presentar los elementos de la cena del Señor sin palabras. They have to be explained. Tienen que ser explicados. You can't just baptize someone without words. No puedes bautizar a alguien sin palabras. These are powerful signs. These are evocative signs. Son
señales evocativas importantes. But what do they need to make them work? Pero lo que necesitan para que funcionen son palabras, palabras. Christ is that word Cristo es esa palabra that shows us the love of God, que nos muestra el amor de Dios, that shows us the grace of God, que nos muestra la gracia de that Dios, shows us the mercy of God, que nos muestra la misericordia de Dios and tells us that we have an eternal home waiting for us. y nos dice que tenemos un hogar eterno esperando por nosotros. The most visible communication from God is in the incarnate. La comunicación más visible de Dios es en la palabra encarnada. So let's go back and say, so then what is the content? I think this is appropriate to say, what is the content of special revelation? Y ahora vamos a ver cuál es el contenido de la revelación especial. Frankly, at the very basic is the knowledge of God. Francamente, lo más básico es que es el conocimiento de Dios. It is information about God. Es información acerca de Dios. It is facts about His nature and reality. Son hechos acerca de su naturaleza y realidad. It tells us about life and death. Nos dice acerca de la vida y la muerte. It tells us about good and evil. Nos dice acerca del bien y el mal. And the Bible also tells us about ourselves. Y también la Biblia habla acerca de nosotros. Where else would we find out information about ourselves? ¿Dónde más encontramos información acerca de nosotros? When man is left to describe man, Cuando al hombre se le deja describir al hombre, man has a variety of causes for our troubles. el hombre tiene una variedad de causas para sus problemas. Whether it's Freud or any other psychological system, Puede ser cualquier sistema psicológico o Freud. the trouble is always something that has happened to me from the outside. El problema siempre va a ser algo que me pasó a mí desde afuera. That's my problem. Ese es mi problema. Only the Bible tells me that the problem is in me, Solo la Biblia me dice que el problema está dentro de mí. that I'm broken, I'm bent, Que yo estoy roto, doblado, I'm a rebel, soy un rebelde, that I hate God, que odio a Dios that I need reconciliation with God. y que necesito reconciliación con Only the Dios. Bible tells me that information that I need. Solo la Biblia me dice esa información que necesito. So we have information about God, which is theology. Así que tenemos información acerca de Dios, que es teología. We have the plan and purpose of God throughout history, Tenemos el plan y el propósito de Dios a través de la historia. and we have a guide for how to live. Y tenemos una guía de cómo vivir. Most specifically, and we'll just sort of throw this in at this point. Y quiero nomás darles esto en este momento. If you look at the Ten Commandments, Si miran los 10 mandamientos, here is how we are to live esto es cómo debemos de vivir. in most succinct summary form. En una manera muy suscitada, revisada. Are you familiar with the concept of the three uses of the law? Están familiarizados con el uso de los 3 usos de la ley, perdón. We have in Reformed theology this idea that the law has three uses. En la teología reformada tenemos esta idea de que la ley tiene 3 usos. The first use of the law, and this is for us, is to provide for us a mirror of our failures. El primer propósito de la ley es darnos un espejo acerca de nuestros errores. The church where I attend, La iglesia a la que asisto, we recite the Ten Commandments every Sunday recitamos los 10 mandamientos cada domingo, in unison. juntos. And the idea is that each week we are reminded of the law of God and how, if we are honest, we have broken that law. Y la idea es de que cada semana se nos recuerda la ley de Dios y cómo nosotros la hemos roto. I have raised other gods before God. Yo he levantado otros dioses ante Dios. I have allowed my eyes to see things that causes me to worship them. En mis ojos he causado adorarlos. I live in such a way that I have taken the name of God upon myself as nothing. He vivido de una manera en que he tomado el nombre de Dios sobre mí mismo como que si fuera nada. I have desecrated and not kept holy the Sabbath day of God. No he consagrado el sábado.
el séptimo día, perdón. I have not honored my parents or human authority in the way that I should. No he honrado a mis padres o la autoridad humana de la manera en que yo debería. In the words of Jesus, because when I have hated my neighbor, I have as though committed murder. Y en las palabras de Jesús, cuando he odiado a mi prójimo, es como que si hubiera cometido un asesinato. In the words of Jesus, if I disregard my marriage or disrespect my wife in any way, I'm guilty of adultery. En las palabras de Jesús, si no le he faltado respeto a mi esposa o si no le he apreciado lo suficiente, he cometido adulterio. I am guilty of falsehood because I shade the truth to make myself look good. Soy culpable de falsedad porque manipulo la verdad para verme bien. At the very least, I steal honor and dignity from others by the way that I treat them. Y a lo más mínimo también robo honor a los demás y respeto por la manera en que los trato. And every murmuring of dissatisfaction and discontent Y cada murmuración de disatisfacción o descontento breaks the commandment not to covet. rompe el mandamiento de no codiciar. And Paul then ties it all up and says that covetousness is idolatry. Y Pablo lo amarra todavía de esta manera y dice que la codicia es idolatría. So I go right back to the beginning. You shall have no other gods before me. Así es que voy al principio, no tendrás otros dioses delante de mí. The 10 commandments are a perfect circle that never ends. Los 10 mandamientos son un círculo perfecto que nunca termina. So the first action, the first use of the 10 commandments Así es que la primera acción, el primer reflection of who I really am. uso de los 10 mandamientos es una reflexión de quién yo soy verdaderamente, un reflejo. And why I need a savior. ¿Y por qué necesito un Salvador? The second use of the law El segundo uso de la ley is to curb evil in the world. es deshacer o curvar el mal en el mundo. And the third use is to give me a guide for living. Y el tercer uso de la ley es darme una guía de cómo vivir. It tells me how I should live in relation to God in the first 4 commandments. Me da una relación o me dice cómo debo vivir en cuanto a Dios en los primeros 4 mandamientos. And it tells me how I should live in regard to man in the commandments 5 through 10. Y de los mandamientos del 5 al 10 me dice cómo debo de vivir en relación con mi prójimo, con otros seres humanos. Though this law is written on our hearts, Y aunque esta ley esté escrita en nuestros corazones, God graciously put it into human writing Dios graciosamente lo puso en escrito humano so that I would know how to live. para que yo sepa cómo vivir. And without going into it too far, but just think about this for a little bit. Pero quiero que piensen en esto sin irnos muy lejos. That the 10 commandments, the law of God, Que los 10 mandamientos, la ley de Dios, reflects the nature of God. reflejan la naturaleza de Dios. He has given us laws that reflect who He is. Nos ha dado leyes que reflejan quién es Él. God puts no other gods before Himself. Dios no tiene otros dioses delante de Él. God does not take His name in vain. Dios no toma su nombre en vano. The first Sabbath was a Sabbath God took. El primer día de reposo fue el día de reposo que Dios tomó. God loves and protects life. Dios ama y protege la vida. God keeps all of His covenant promises with faithfulness and loyalty, Dios mantiene todas sus promesas de pacto con fidelidad y lealtad. and so forth. So the law is given to us as a guide for how we are to live. Así es que la ley ha sido dada a nosotros como una guía de cómo debemos vivir. Now, something else we want to think about the content of Scripture Algo más que queremos pensar es el contenido de la Escritura. is what I will say that is a progressive revelation over time. Lo que yo llamaría una revelación progresiva a través del tiempo. The revelation of Scripture La revelación de la Escritura was given and unfolded over centuries, fue dada y desenvuelta a través de siglos. not all in a flash at one time. No fue todo en un resplandecer en un momento. As a matter of fact, I think it's safe to say Creo que también es bueno decir that everything that comes after Genesis 3:15 que todo lo que viene después de Génesis 3:15 is a commentary on that promise. es un comentario en esa promesa. It's an unfolding of the great, what we call the proto-evangelion. Es un desenvolver de ese
protoevangelio. So God says, I'm going to provide one, Así que Dios dice, yo voy a proveer uno, the seed of the woman, la simiente de la mujer, whose heel will crush the head of the serpent. cuyo talón o calcañar va a destruir la cabeza de la serpiente. And then beginning in the 16th verse of Genesis 3, Y empezando en el versículo 16 de Génesis 3, through the last verse of Revelation, hacia el último capítulo de la revelación de Apocalipsis 21, is a historical in-time unfolding and addition to that promise. es el desenvolver de esa promesa. Perdón, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Adam and Eve did not know how that promise was going to be fulfilled. Adán y Eva no sabían cómo es que esa promesa iba a ser cumplida. As a matter of fact, when the first son is born, Abel is born, Cuando el primer hijo Abel nace, Eve names him in hope of the promise. Perhaps this is the one. Eva lo nombra en esperanza de esa promesa, tal vez este es. So she didn't know, but it took centuries then of unfolding revelation. Ella no sabía, pero tomó siglos de desenvolver esta revelación. Which is wonderful for us now, today. Lo cual es maravilloso para nosotros en estos tiempos. Because we get to see the hand of God as He works through history. Porque nosotros podemos ver la mano de Dios como Él ha trabajado a través de la historia. And He brought about the fulfillment of His promise. Y Él la trajo en el cumplimiento de su promesa. Here, this sentence will tie up what I just said. Esta oración junta todo lo que acabo de decir. Even though revelation was given over centuries, Aunque la revelación fue dada a través de los siglos, this entire revelation esta revelación completa is controlled by a single thought, está controlada por un pensamiento simple, sencillo, namely that God graciously seeks and restores fallen man que Dios busca y restaura a los hombres caídos to His blessed communion. a una comunión bendecida con Él. No matter what means God chose to communicate to us, No importa qué medio Dios quiso comunicarse con nosotros, it will find its consummation van a encontrar su consumación in the words of Revelation 21:3. en las palabras de Apocalipsis 21:3. Behold, the dwelling place of God is with men. Vamos a buscarlo, 21:3. Okay. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. And He shall dwell with them, Y Él morará con ellos, and they shall be His people, y ellos serán su pueblo, and God Himself will be with them and be their God. y Dios mismo estará con ellos como su Dios. So there is a relationship. There's a relationship between natural revelation and special revelation. Hay una relación entre la revelación especial y la salvación. The purpose of all revelation El propósito de toda revelación in creation, en la creación, by way of the prophets and the apostles, a través de los profetas y apóstoles, in Scripture, en la Escritura, is that human beings should know, serve, and honor God. es que los seres humanos puedan honrar y servir a Dios. Since after the fall, revelation in nature and history is inadequate to that end. Ya que después de la caída, can you repeat that sentence? Yes. Since after the fall, revelation in nature and history Ya que después de la caída la revelación en la historia is inadequate to that end, es inadecuada para ese propósito, a gracious and transforming special revelation is needed. una graciosa, especial revelación transformadora es necesaria. Special revelation is salvific revelation. La revelación especial es revelación salvífica. It is the same God who makes Himself known to human beings in both kinds of revelation. Es el mismo Dios que se revela a sí mismo a los seres humanos en ambas tipos de revelación. But in general revelation, it is God's deity that comes to the front. Pero en la revelación general es la deidad de Dios que viene al frente. And in special revelation, it is the triune God who ever more clearly
Y en la revelación especial es el Dios trino, que cada vez más claramente who makes himself known in his personal distinctions. se da a conocer más en sus distinciones personales. Okay, now we're going to drop down to D. D. Here we go. Our response. Yes. So our response to this gift of grace and special revelation Nuestra respuesta a este regalo de gracia en la revelación especial is found in these words from the Puritan Jeremiah Burroughs. se encuentran en las palabras del puritano Jeremías Burroughs. Oh, this is the happiness of those who live in times of the gospel, Esta es la felicidad de aquellos que viven en los tiempos del Evangelio, that God speaks unto them by his Son, que Dios habla a ellos a través de su Hijo, that Christ is come from the Father to make him known to us. que Cristo ha venido del Padre para hacerlo conocer a nosotros, For no man knows the Father but the Son, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, and he whom the Son will reveal him. y a quien el Hijo lo revela. Here is one reason to call special revelation special. Aquí hay una razón por la cual llamar a esta revelación especial. Other reasons include the fact that this revelation is generally reserved for God's special people. Otra razón es que esta revelación es generalmente reservada para reservada para lo especial de Dios, o el pueblo seleccionado de Dios, His elect covenant people. o su pueblo electo de pacto. Still another reason that this revelation is special Otra razón por la cual esta revelación es especial is that it is specific to the need for and the application of salvation. es que se necesita para demostrar la necesidad y la aplicación de la salvación. And so that is what we will say at this point, all we will say about special revelation. Y eso es todo lo que vamos a decir acerca de la revelación especial. I want to move into a concept that may seem out of sequence here. Quiero hablar de un concepto que puede parecer que está fuera de secuencia aquí. We talked about revelation because it fit within the category of epistemology. How do we know what we know? Hablamos de la revelación porque cae en la categoría de la epistemología, de cómo sabemos lo que sabemos. I have to come back and talk about something that seems like it should have come first. Y voy a regresar a algo que parecería que tendría que haber estado antes de esto, But so let's just hold it as a concept by itself. pero sostengámoslo como un concepto por sí mismo. And I think you'll see how it fits in the whole scheme. Y yo creo que van a ver cómo se ajusta en toda la escena. And so what we are going to talk about now is referred to as the Principia of Theology. Y lo que vamos a ver ahorita se llaman principia de teología. This is a Latin term that was traditionally used of all branches of science and philosophy. Esta es una palabra en latín que se ha usado tradicionalmente en todas las ramas de la ciencia y filosofía. Because theology was one time a part of the sciences in the university curriculum. Porque como se les dijo anteriormente, la teología fue usada como una parte de las ciencias que se enseñaban en las universidades. The word principia La palabra principia is a translation of the Greek word arche. es una traducción de la palabra griega arche. Arche is a Greek word that means beginning. Arche es una palabra que significa principio. Even used by Aristotle to denote the primary source of all being. Aún usada por Aristóteles para demostrar la fuente primaria de todo ser. The English word principle, or the Spanish word principio, O la palabra en español principio, o en inglés principle, corresponds when it denotes the source or the cause of a thing. corresponde cuando demuestra la causa o la fuente de una cosa. So saying that, when we talk about the Principia of Theology, we're talking about the source of theology. Cuando hablamos de la principia de la teología, hablamos de la fuente de la teología.
We're not talking about a principle as a rule No estamos hablando de un principio como una regla or a guide or an ethical norm. o como una guía o una norma ética, You know, sometimes we'll say like the principles we will follow in this class Como- are such and such. como podríamos decir, los principios que seguimos en esta clase son estos y estos. We're not talking about in the sense of morals or ethics. No estamos hablando en el sentido de morales o ética, Like we might say he was a man of high principles. como podríamos decir, es ser un hombre de grandes principios. Or negatively, that he showed himself to be an unprincipled athlete. O como podríamos decir, ese atleta no tenía principios. What we're talking about are more like our words of foundation or starting point. Pero lo que queremos decir se trata más de como el punto de partida o una fundación. And so when we talk about the principia of any science, Cuando hablamos del de la principia de cualquier we ciencia, talk about three starting points. hablamos de 3 puntos de partida. We have what is referred to as the essential principia, Hablamos de lo que se llama la principia esencial. and then we have the external principle Luego tenemos el principio externo and the internal principle. y luego tenemos el principio interno. So I'm going to apply these three principles, essential, external, and internal, to our theological studies. Así que vamos a utilizar estos términos, ese principio esencial, principio externo y principio interno a nuestro estudio de teología. The principle or essential principle in theology is God. El principio esencial de la teología es Dios. We are speaking from a Christian and biblical worldview, Y estamos hablando desde un punto de vista cristiano. and we are saying again that God is the source of all our knowledge. Y estamos hablando de que Dios es la fuente de todo nuestro conocimiento. All that we know and all that we can show comes to us by way of God. Y todo lo que nosotros podemos conocer viene a nosotros a través de Dios. Not only this, No solamente esto, but God as creator of all things pero Dios como creador de todas las cosas has within himself all knowledge that can be known. tiene dentro de sí mismo todo conocimiento que puede ser conocido. There is nothing that can be known that God does not know. No hay nada que se pueda saber que Dios no sepa. We will call this in theology omniscience, En la teología lo llamamos omnisciencia, which is something that we saw was denied by the open theists. lo que vemos que los teístas abiertos niegan. We want to understand that knowledge, that God's knowledge is a source of all human knowledge, but Queremos dar a conocer que Dios es la fuente de todo conocimiento, it is quite different from human knowledge. pero es muy diferente que el conocimiento humano. We call God's knowledge archetypal. Llamamos el conocimiento de Dios un arquetipo, By which we mean it is unlimited. y lo que queremos decir es que es ilimitado. As we have said, human knowledge is limited by both God's disclosure Y sabemos que el conocimiento humano está limitado por lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. In other words, we can only know what God reveals, En otras palabras, solamente podemos saber lo que Dios ha revelado. and our knowledge is limited by our capacities. Again, we say the same thing. Y le decimos nuevamente que nuestro conocimiento está limitado por nuestras capacidades. Human knowledge is gained by a process of labor. El conocimiento humano se adquiere por un proceso de trabajo. It is trial and error. It is a process of learning. Es un proceso de prueba y error, un proceso de aprendizaje. God needed no one to teach him. Dios no necesitaba que nadie le enseñara. Our knowledge is mediated to us, Nuestro conocimiento ha sido dado a nosotros and his is unmediated. y el de Él no necesita que nadie se lo dé. When we seek to know things, Cuando nosotros buscamos conocer algo, we try to understand both their essence and how things connect one to another. tratamos de ver la esencia y de cómo una cosa se conecta con la otra.
our knowledge is gained like the children's little game where you connect the dots, where you have the little numbers by the dots and you put them together and you have a bunny rabbit or a cat or whatever. Nuestro conocimiento es como de esos dibujos donde conectas los puntos y tienes un conejo o un pájaro, lo que sea. Not so of God. Pero Dios no es así. He doesn't connect the dots. Él no conecta los puntos. He sees the whole picture at one time. Él mira toda la imagen al mismo, una sola vez. And when we connect the dots, we only have an outline, a bare outline of the thing. Y cuando nosotros conectamos los puntos, solamente tenemos delineado la imagen de lo que es. We would have, let's say, the bare outline of a bunny rabbit. Tal vez tenemos la imagen delineada solamente de un conejo. God would have a three-dimensional picture of the rabbit, including its internal and external organs. Pero Dios tiene una imagen tridimensional de este conejo que mira no solamente en tercera dimensión, pero también mira lo interno. He has the whole picture. Él tiene la imagen completa. But here's something else. We might have knowledge that we don't know we have. Pero aquí hay algo que tal vez nosotros tenemos conocimiento que no sabemos que tenemos. God knows everything that He knows. He knows what He knows. Dios sabe lo que sabe. What do I mean by knowledge I don't know that I have? ¿A qué me refiero con conocimiento que yo no sé que tengo? Think of a time when a name, you couldn't think of someone's name. Piense en la manera en que usted no podía pensar en el nombre de una persona. Or you tried to define a concept or to define a word. O trataba de definir una palabra o un concepto. And then suddenly later that name comes to you. Oh yes, I remember the name. Y de repente se te viene el nombre a la mente y sí me acordé del nombre. The knowledge was here somewhere, but you didn't know you had it until it came out. El conocimiento estaba aquí en algún lugar, pero no sabías que lo tenías hasta que salió. Frankly, this happens to me on many occasions when I'm teaching a class. Y esto me pasa mucho cuando enseño una clase como esta. Someone will ask a question. Alguien hace una pregunta. And I answer the question. Yo la respondo. And afterwards I say to myself, I didn't know that. Y después digo, yo no sabía eso. Honestly, I say, I didn't know I knew that. Yo no sabía que sabía esto. Or I will say, I will make an illustration, and I will say, that was good. Where did I go? Hago una ilustración y dice, estuvo bueno. So there is certain knowledge that we don't know we have. Hay cierto conocimiento que no sabemos que tenemos hasta que sale. It's in there somewhere. Está ahí en algún lugar. But we don't know it. Pero no lo sabemos. So the essential principle of theology is God who reveals. El principio esencial de la teología es que Dios revela. What we call the external principle Lo que llamamos el principio externo is the world around us. es el mundo outside ourselves. alrededor, lo que está fuera de nosotros. And again in theology this would be general revelation. Y nuevamente en teología esto sería la revelación general. God has provided a limited knowledge for human beings in the cosmos. Dios ha proveído conocimiento limitado para los seres humanos en el universo. This information is both limited and a mere shadow of God's total knowing. Este conocimiento es una mera sombra del conocimiento total de Dios. But at the same time, Pero al mismo all tiempo, that He is todo lo que Él es has the imprint of the wonder and but at the same time, all that is, pero al mismo tiempo todo lo que es has the imprint of the wonder and the perfection of God, even though it's only in shadow form. lleva la sombra impresa en sí misma de la maravillosa creación de Dios, aunque sea solamente una sombra. We call this the book of nature. Llamamos a esto el libro de la naturaleza. A book, Bavinck says, that God has written in letters large and letters small. Bavinck lo define como que Dios ha escrito con letras grandes y letras pequeñas. I might add that the letters are sometimes faint and sometimes they are bold. A veces las letras son así borrosas, otras veces se ven claramente We're not escritas. required to fill in the blank pages of this book. No tenemos que llenar las páginas en blanco de este libro. It's given to us in its complete form for us to learn to read. Se nos da completamente a nosotros para aprender a leer. So that is the external principle. Así es que ese es el principio externo, el mundo alrededor de nosotros.
And the internal principle then Y ahora el principio interno entonces is how this knowledge is apprehended. es cómo es que este conocimiento es tomado por el hombre. How do we receive it? ¿Cómo lo recibimos? Louis Berkhoff says that this objective information from God Louis Berkhoff dice que esta información objetiva acerca de Dios would be of no use to us, would be of no use sería de ninguna utilidad if there were not a subject to receive it. si no hubiera un sujeto que la reciba. So what use is a radio station or a television station ¿Qué usa una estación de radio o una estación de televisión to a population that has no TVs or radios? a una población, a un montón de gente que no tiene televisiones ni radios? But this is not the way that God communicates. Pero esta no es la manera en que Dios se comunica. He doesn't just communicate information with no ability to receive it. Dios no solamente comunica información sin habilidad de recibirla, He has given us that ability. Él nos ha dado esa habilidad. So the internal principle is, on one hand, reason. Así es que el principio interno es, en una mano, la razón. The gift of reason is the way that we appropriate our knowledge. El regalo de la razón es como nosotros nos apropiamos de ese conocimiento. And that is also, the internal principle is also faith. I've gone down to the second C here. Y la otra es el principio, el otro principio interno o la otra razón es la fe. Not only do we receive information by our reason, No solamente recibimos información por nuestro razonamiento, we receive our information and accept it by faith. pero recibimos información y la aceptamos por fe. Scripture frequently points to faith La escritura frecuentemente nos lleva o apunta hacia la fe as the internal principle of the knowledge of God. como el principio interno del conocimiento de Dios. It is by faith that man accepts the self-revelation of God Es por medio de la fe que el hombre acepta la revelación de Dios as divine truth, como verdad divina, and by faith he appropriates it in an ever-increasing manner. y por fe él la apropia y la incrementa de una manera And it's by impresionante. faith he responds to it as he subjects his thoughts to the thoughts of God. Y es por fe que él hace que sus pensamientos se sometan a los pensamientos de Dios. And the emphasis here is that the entire operation of theology Y el énfasis aquí es que la operación entera de la teología is to study in order to know, es estudiar para que poder saber, and to know in order to glorify and enjoy God. y saber para poder glorificar y honrar a Dios. Okay, so basically what I just want to say is we're applying a traditional look at a science Y lo que estamos haciendo es tomando la where manera- all science, I'm sorry, la manera tradicional de ver una ciencia, where all sciences have three aspects. donde todas las ciencias tienen tres aspectos. That, the essential principle, where does it come from? El principio esencial, ¿dónde viene? The external principle, what is the information? El principio externo, ¿cuál es la información? And the internal principle, how do I get it? Y el principio interno, ¿cómo lo recibo? And so for us, when we talk about theology, the essential principle is God, the source of all knowledge. Cuando estudiamos teología, el principio esencial es Dios, la fuente de todo conocimiento. The external principle is that which is around us is general revelation. Todo lo que está alrededor de nosotros es el segundo principio, el externo es la revelación general. And the internal principle, the way that we apprehend this Y information, la manera en que nosotros retenemos esta información o esta revelación is by faith. es por medio de la fe, que es el tercer principio. And I'm going to stop there for tonight. Y aquí voy a quedar por esta noche. Take a little bit of early to go home, Vamos a ir temprano a casa and I will see you tomorrow morning at 9 o'clock. y nos vemos mañana a las 9 a 9 o'clock.